hablar acerca de las medidas de dispersión. Es el siguiente contenido y este lo vamos a trabajar en dos partes, en esta semana 9 y la próxima semana 10. Así es de que vamos a ver de otras herramientas que la estadística nos provee para poder comparar una serie de datos y entonces, aunque ya conocemos la media aritmética, las medidas de posición y los percentiles, también en este caso podemos utilizar estas otras, ¿verdad? Que nos van a ayudar a analizar una serie de datos. El objetivo es que nosotros podamos explicar y aplicar las medidas de dispersión, calcular e interpretar la varianza y la desviación estándar y también explicar el teorema sobre las medidas de dispersión, ¿verdad? Y algunos que se dan en una distribución de datos que nosotros podemos conocer. También el objetivo es que aprendamos a calcular la media aritmética, en este caso sería repasarlo, y la desviación estándar de datos sueltos y de datos agrupados. En esta sesión vamos a trabajar solamente con datos sueltos y para la próxima sesión entonces vamos a dejar los datos agrupados que vamos a estudiar. Para empezar vamos a hacer el análisis de las notas obtenidas en el segundo parcial. Al hacer este cuestionario en el Google Forms, nos provee las siguientes estadísticas. Aquí he hecho una captura de los datos que nos provee eh, el documento y cómo quedaron las notas. Entonces, como ustedes pueden observar, la nota obtenida en el segundo parcial es una variable, ¿verdad? Porque todos obtuvieron diferentes calificaciones. Entonces, podemos decir que es una variable cuantitativa, porque estamos hablando de notas. Y al tener valores puntuales, entonces específicamente se trata de una variable cuantitativa discreta. Por eso la aplicación de Google Forms, ¿verdad? Nos tira un gráfico de línea, como pueden observar ustedes. Sobre cada puntaje está asignada una respectiva frecuencia que nosotros podemos obtener. Entonces, algunos datos que nos da el promedio de 62.88 o 100 puntos. La mediana dice que es de 60 y el rango anduvo desde los 100 hasta los 100 puntos, o sea, que fue de 90 puntos. Entonces, algunos datos que podemos deducir, ¿verdad? De aquí, la moda fue 80, tuvieron más 16 personas, tuvieron esta nota. El cuartil 1 lo ubicamos en 50. Aquí con el cálculo difiere, ¿verdad? El cuartil 2 lo ubicamos en 55 y el Google Form lo ubica en 60. Entonces, por ahí está más o menos la idea. Y el cuartil 3, o sea, el percentil 75, está ubicado en 80. ¿Qué análisis harían ustedes si fueran una población de notas? ¿De qué nos sirve la estadística cuando hablamos de notas en un grupo como este? Buenas noches. Buenas noches. Sería quizás para la toma de decisiones en cuanto a... Entonces, ¿qué conclusión podríamos obtener? Y luego nos vamos a las decisiones. Buenas noches. Buenas noches. Que la información que se ha obtenido difiere de cada persona. No es la misma, hay diferentes resultados o puntajes. Muy bien. Que podemos decir que del total de estudiantes, que del total de estudiantes, la mayoría obtuvo, dice, usuarios que respondieron. 80, 80, que fue la máxima que tenemos ahí. Podríamos decir que tiene una frecuencia aproximadamente de 16, un poquito arriba de 15. Un poquito arriba del 15, ajá. Y luego la minoría fue, quizá 3, ¿verdad? 10 fue la nota, 10 de 100, ¿verdad? Sería un punto. O sea, pero 3 estudiantes tuvieron 10. No, solo uno. Solo uno. Solo uno, ajá. 5 tuvieron 30 puntos. Como la nota iba del 0 al 100, ¿verdad? Ajá. Y luego 40 tuvieron 9. Perdón, 9 tuvieron 40. Así es, ¿verdad? Sí. Y luego 10 tuvieron 6.
y luego como 8 tuvieron 7, y luego como 16 tuvieron 8, y así sucesivamente se analizaría cada barra. Muy bien. Entonces, por ejemplo, llama la atención, ¿verdad? Como docentes nos interesan los datos que son un poco atípicos, ¿verdad? Por ejemplo, el cuartil 3 dice que es 80, ¿va? Es decir, el 25% de los estudiantes obtuvo notas arriba, las notas superiores anduvieron arriba de 80. Eso está muy bueno, ¿verdad? Excelente por quienes lo obtuvieron. Pero si nos vamos al cuartil 1, ¿verdad? La nota inferior es 50. Entonces significa que el 25% de los estudiantes obtuvieron notas abajo de 50. Entonces, si hablamos en términos de aprendizaje, aquí esto es un dato que nos puede motivar a tomar una decisión, ¿verdad? Que la cuarta parte de la clase entonces tenga un puntaje abajo de 50 es un dato muy importante que nos arroja la estadística y como docente nos puede ayudar a nosotros a tomar decisiones, ¿verdad? Hoy vamos a ver el gráfico de caja y del cuartil 1 al cuartil 3 hay de 50 a 80 puntos. Ahí estuvo ubicado el 50% de los datos. De hecho, la mediana está debajo de 6. Entonces veamos que ya viéndolo desde este punto de vista, ¿verdad? Podemos tomar decisiones para mejorar nuestra estrategia de enseñanza, también de evaluación, porque el objetivo sería, ¿verdad? ¿Qué hay, por ejemplo, si esta nota la pudiéramos subir, ¿verdad? Que el cuartil 1 no fuera 50, sino que fuera, lo que queremos es que la mayoría haya aprendizaje, ¿verdad? Y aunque en este caso los cuestionarios solamente miden conocimientos, sin embargo es una medida que nos puede ayudar para nosotros tomar decisiones. Así que me pareció bien presentárselos a ustedes para que puedan ver de que también la estadística tiene este punto de vista práctico, ¿verdad? Entonces, conservar estos que están arriba de la mediana, 50%, notas arriba de 6, excelente, ¿verdad? Pero las notas, el otro 50%, notas que están abajo de 6, entonces, ¿qué estrategia de enseñanza o qué estrategia de evaluación pudiéramos cambiar o implementar para entonces mejorar eso? Ahí queda la pregunta, la información que nos arroja este dato estadístico. Entonces, pasando un poquito al contenido ya, hablando sobre cuando nosotros tenemos diferentes poblaciones, entonces podemos pensar en datos que nos presentan una misma media aritmética, pero tenemos diferentes curvas, ¿verdad? Parece que se ha trabado la presentación, ¿verdad? No sé si pueden observar la tercera presentación, compañeros, donde dice 3 curvas con la misma medida, pero diferente variabilidad. No, licenciado. No se ve. No se ve, Lic. Estamos en la de segundo parcial. No se escucha, no se entiende. Está fallando el audio, no se escucha nada. No puedo. Ya, Lick, ya se ve. Ya se ve. Vaya, ahora sí hice lo que no podía escucharlos ni ver. Vamos a... Por aquí Ahora vamos. sí, correcto. Sí, ahora sí corre, creo yo, ¿verdad? 3 curvas con la misma medida, pero diferente De variabilidad. diferente variabilidad. Muy bien. Entonces, a manera de introducción, ¿verdad? Puede que nosotros en una investigación cuantitativa, entonces tengamos una serie o 2 series o 3 series que tienen la misma media aritmética o el mismo promedio. Entonces nos hace falta una herramienta para poder tomar una decisión y que nos arroje esa información adicional, ¿verdad? Sobre qué más podemos comentar, aunque la media aritmética sea igual.
Por ejemplo, en este caso tenemos 3 series, ¿verdad? La A, la B y la C. Y ambas tienen la misma media aritmética. Todas están centradas. Pero podemos observar que en el caso de la curva A, la distancia con respecto a la media aritmética es menor que con respecto a la curva B. Es decir, podríamos decir que de la media aritmética se extiende mucho más allá y significa que los datos están alejados más de este valor. Si nosotros pensáramos que la media aritmética son notas, por ejemplo, un promedio 6, como lo vimos en el ejemplo anterior, aquí podríamos hablar que hay notas bastante atrás, ¿verdad? Quizás 2, 3, 4, pero en la curva A podemos ver que la mayoría de notas están cercanas a este promedio que es 6. Y en el caso de la curva C es totalmente diferente, porque aunque tienen la misma media aritmética, podemos observar que los valores todavía están más alejados de la media aritmética, tanto a la izquierda por la derecha. Entonces, al ver esta situación, podemos concluir que hace falta una medida de dispersión, ¿verdad? Que nos diga si la población, si dos poblaciones tienen la misma media aritmética, entonces qué tan dispersa puede estar una serie de otra. Y en base a esto, entonces, el material que está en plataforma dice que hay 3 razones importantes para poder conocer las medidas de dispersión. Uno de ellos es tener información adicional sobre la variabilidad que tienen los datos. Segundo, ¿verdad? Que estas medidas de dispersión o de variabilidad nos ayuden a que nosotros podamos decidir, ¿verdad? Cuál de estas series entonces se concentra mejor alrededor de la media aritmética. Y tercero, pues poder tomar decisiones ahora comparando las medidas de posición o promedios y también las medidas de variabilidad. Así es que entonces, para esto vamos a estudiar estas medidas de dispersión. Algunos libros los llaman medidas de dispersión absolutas, porque tienen que ver con cálculos en los cuales se utilizan todos los datos. Entonces aquí podemos hablar del rango o del recorrido. Hay otra que se llama la desviación cuartílica, una tercera que se llama la desviación media, una cuarta que va a ser la varianza o variancia, como lo llaman algunos libros, y la quinta de ellas es la desviación estándar o típica. Estas últimas dos guardan bastante equivalencia en el cálculo y como veremos más adelante, pues se prestan mucho para facilitar el cálculo de estas. Entonces, aquí hay desde la más fácil a calcular hasta la que lleva un poquito más de trabajo. Veamos la primera de ellas. Esta se llama el rango. Entonces, cuando tenemos una serie de datos, ya sea sueltos o sea agrupados, una medida simple y sencilla, ¿verdad? Que nos ayuda a poder medir la variabilidad que han tenido los datos de esta es el rango. Y esta se define como la diferencia que hay entre el valor de la observación más grande menos el valor de la observación más pequeña. Por ejemplo, recuerdan ustedes en las notas del parcial segundo, la nota mayor fue 9 y la nota menor fue 1. Entonces quiere decir que en este caso yo podría fácilmente calcular el rango 9 menos 1 y me da 8 puntos. ¿Qué significa ese 8? Significa que toda la variabilidad de los datos de estos estudiantes anduvo en esos 8 puntos, desde 1 hasta 9. Puede que tenga la misma media aritmética otro grupo, pero ellos anduvieron en un rango de 5 a 7 puntos. Entonces es totalmente diferente. Y nos quiere decir, ¿verdad?, de que hubo menos variabilidad en el rango. A menor sea este valor que nosotros conocemos como rango, entonces nos quiere decir que la serie estuvo más cercana, ¿verdad?, a este valor. No sé si les ha pasado que ustedes han hecho una evaluación y la mayoría de estudiantes entonces obtuvo notas alrededor de 6, quizás 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí podríamos decir que la variabilidad es bastante pequeña, porque la mayoría de notas se concentró alrededor de la media aritmética. Pero ¿qué hay si, por ejemplo, en otra misma sección aplicamos esa evaluación y hay estudiantes que sacaron 10, otros 9 y 8, pero también tenemos estudiantes que han tenido notas muy bajas, como 1 y 12. Entonces ahí podemos decir que la variabilidad es mucho mayor por esta serie de datos que se están presentando de esta forma. Para entender mejor esta medida, veamos el siguiente ejemplo, que dice los siguientes datos son los sueldos mensuales en dólares cuando fueron contratados pasantes de contabilidad este año en una compañía estadounidense.
Entonces, hablando de salarios, aquí nos presenta este ejercicio 5 salarios: 2.536, 2.173, 2.448, 2.122 y 2.622. Ahora, si se nos pide calcular el rango o el recorrido de estos sueldos mensuales para los pasantes mencionados, entonces me convendría mucho que yo pudiese hacer el ordenamiento de los datos. Es decir, los vamos a ordenar desde el menor hasta el mayor, ¿verdad? Y ahora que ya tenemos estos 5 datos, 2.121, 2.173, 2.248, 2.536 y 2.622. Ya podemos pasar a calcular el rango, ¿verdad? Es decir, el dato mayor o la observación menor menos la observación menor. Entonces, al hacer esta diferencia, tendríamos que restar el 2.622 menos el 2.121 y nos da una diferencia de $501. ¿Qué significa este valor? Este valor de 501 significa que toda la serie de datos o de sueldos, que en este caso estamos hablando, tiene un rango, un recorrido de $501. Desde el menor 2.121 hasta el mayor 2.622 hay un rango de $500. Entonces esto nos da una idea de qué tanta variabilidad puede haber en esta serie estadística. Muy simple, muy sencillo, pero nos puede ayudar a determinar la variabilidad de una manera práctica y sencilla cuando nosotros tenemos una serie de datos. Como dice lo siguiente, la interpretación de lo solicitado establece que los salarios de estos pasantes oscilan entre los $501. También una segunda medida que vamos a estudiar en este caso es el rango intercuartil. Entonces, la palabra cuartiles ya no es tan nueva para nosotros, ¿verdad? Porque en la tutoría anterior estuvimos hablando de que una serie de datos podemos dividirla en 4 partes iguales y entonces cada uno de estos 3 números que va a dividir estas partes recibe el nombre de cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, respectivamente. Entonces, por definición, ¿verdad? A la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 es lo que se le conoce como rango intercuartílico. ¿Y por qué es importante? ¿Qué tiene de relevancia obtener esta resta? Recordemos que el cuartil 3 nos dice hasta dónde está acumulado el 75% de los datos. Y el cuartil 1 nos dice hasta dónde está acumulado el 25% de los datos. Por lo tanto, esta diferencia de puntos nos dice dónde podemos ubicar nosotros al 50% de la población que tiene estas observaciones intermedias. Entonces, de ahí la utilidad que tiene este rango intercuartílico. En esquemas podríamos decir que se queda de la siguiente forma, ¿verdad? Aquí tenemos un diagrama que nos muestra la observación más alta o la más baja, tendría que decir en este caso. Aquí tenemos ubicado el primer cuartil, el segundo cuartil que coincide con la mediana y el tercer cuartil. Entonces, una cuarta parte de las observaciones están entre el primero y el segundo cuartil. Y otra cuarta parte o otro 25% de los datos están entre el segundo y el tercer cuartil. Por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos esta diferencia, ¿verdad? Podemos ubicar al 50% de las observaciones intermedias entre el primero y el tercer cuartil, ¿verdad? Y ahí, de hecho, ahí encontramos a la mediana. Así que estos esquemas nos ayudan a comprender la utilidad que puede tener este rango intercuartílico. En las notas que nosotros hablamos del segundo parcial, el rango intercuartílico era el cuartil 3 nos dio 80 y el cuartil 1 nos dio 50. Entonces, si restamos 80 menos 50 nos da 30 puntos. Eso significa que entre la nota 50 y la nota 80 ubicamos al 50% de las calificaciones para este segundo parcial. Eso quiere decir que ese 50% tuvo un rendimiento aceptable, muy bueno, notas entre 50 y 80. Los datos atípicos pueden observar ustedes que nos quedan en las colitas extremas, tanto las notas menores como las notas mayores. Y esto podría ser para edades, para salarios, tiempos de servicio, etcétera, o efectividad en algún trabajo. Veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar esto.
presentan, dice, las calificaciones de un examen de historia, determine el rango intercuartílico. Entonces, las notas que se nos presentan son las siguientes: 91, 95, 71, 81, 88, 59, 100, 68, 94, 100, 87, 92, 65, 75, 93, 67, 72, 85, 83 y 79, 91. Veamos que la serie así como está, ¿verdad? Simple y suelta, no podríamos comentar mayor cosa, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuáles son los cuartiles? ¿La nota menor? ¿La nota mayor? No hay mucho que decir. Hay que ordenar. Hay que ordenarlo, ¿verdad? Entonces, si ordenamos la serie, nos quedaría desde la nota menor 59, pasando por 83 y llegando a las dos notas mayores que son 100, ¿verdad? Entonces, aquí sí ya podemos decir, ¿verdad? El rango, la nota mayor menos la nota menor. 50 menos, perdón, 100 menos 59, que sería de 41 puntos. Entonces vamos a calcular los dos cuartiles para poder determinar este rango intercuartílico que nos están pidiendo. El cuartil 1, como bien sabemos, coincide con el percentil 25. Entonces, ¿cuál es la posición del percentil 25? Aquí vamos a repasar lo que hemos estudiado anteriormente. La posición de este percentil 25, entonces sería, la serie tiene 20 datos, 20 más 1 por 25 sobre 100. Y nos coincide con la posición 5.25. La posición 5 es 71 y la posición 6 es 72. Entonces, haciendo la interpolación, tendríamos que poner el valor inferior, 71, y vamos a restar el 72 menos 71 multiplicado por el decimal que sobra de la posición, ¿verdad? Entonces, 72 menos 71 es un punto, por 0.25 es 0.25, más 71 nos coincide con 71.25. Entonces, el 25% de estos estudiantes de historia tuvieron notas abajo de 71.25. ¿Qué podemos decir del cuartil 2, cuartil 3? Este coincide con el percentil 75. Entonces, de igual que el caso anterior, vamos a calcular la posición de este percentil 75 y ya tenemos la formulita que es 20 más 1. Ahora le vamos a cambiar 75 dividido sobre 100. Y al hacer este cálculo, entonces sería 20 más 1, 21 por 0.75. Nos coincide con la posición 15.75. Es decir, el 83, veamos, ahí van 10 datos, 13, 14, 15. En este caso podemos decir que la posición 15.75, la posición 92 sería la posición 15 y la posición 93 sería la posición 93. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el valor ya conociendo la posición? Creo que aquí tenemos error, lo vamos a cambiar. La posición 15 coincide con 92, ¿verdad? Y la posición 16 coincide con 93. Entonces tendríamos que sumar, vamos a corregir aquí, la posición 15 es 92 y la diferencia entre ellos sería 93 menos el valor inferior que sería 92 y lo multiplicamos por el decimal que sobra, ¿verdad? 0.75. Entonces vean ustedes que la diferencia 93 menos 92 es un punto, ¿verdad? Por 0.75 es 0.75 y si se lo sumamos a 92, entonces coincidiría con 92.75, ¿verdad? Ahí tenemos entonces el percentil 75 o cuartil 3. ¿Qué significa? Que el 75% de los datos o las notas inferiores están abajo de 92.75. Ahora entonces lo que nos están pidiendo es determinar el rango intercuartílico. Entonces el rango intercuartílico es al cuartil 3 le vamos a restar el cuartil 1. ¿Verdad? Entonces el cuartil 3 lo recalculamos
Y nos dio 92 puntos. 92.75. Pero todo sucede para el bien de que ama al Señor. Entonces, yo le doy un consejo. Si usted 92.75. Menos 71. 71.25. Muy bien. Si alguien tiene la diferencia y me la regala, estaríamos hablando de más de 20 puntos, ¿verdad? No sé si está correcto así, de 21.5. Si alguien tiene calculadora a la mano. Sí, 21.50. Correcto. Muy bien. Entonces Sí. quiere decir, ¿verdad? Que este puntaje nos dice dónde está ubicado el 50% de las notas intermedias en estas calificaciones, ¿verdad? Desde el cuartil 1, 71.25 hasta el cuartil 3, 92.75, tenemos el 50% de las notas intermedias. Entonces, a esto es lo que conocemos como el rango intercuartílico, ¿verdad? Y nos puede ayudar para decidir, ¿verdad? Este 50% de los estudiantes intermedios, podríamos decir que ese es el nivel aceptable. Atrás de él solo quedan las notas inferiores, el 25% de notas inferiores, y delante de este cuartil 3 queda el 25% de las notas superiores, ¿verdad? Que también se consideran datos atípicos estadísticamente hablando. Bueno, pasamos a la cuarta medida, que va a ser la varianza de la población, y esta nos ayuda a que nosotros podamos utilizar entonces un parámetro de diferencia. Aquí todo cambia porque entonces nosotros vamos a comparar cada dato con respecto a un valor central, a una posición o un promedio. Tradicionalmente este valor que se utiliza va a ser la media aritmética. En este caso está definida para una población y se utiliza la letra Y sigma, que es sigma elevado al cuadrado. Entonces la fórmula nos dice que a cada dato le tenemos que restar la media aritmética. Como hay datos que son menores que la media, nos va a dar negativo. Entonces ese número lo vamos a elevar al cuadrado y todas esas observaciones o diferencias elevadas al cuadrado las vamos a sumar y las vamos a dividir entre el número de datos. Cuando nosotros tenemos seguridad de que estamos hablando de una población. Entonces hay un método auxiliar para poder calcular la varianza, que es la sumatoria de todos los números al cuadrado o los datos, lo dividimos entre n y le restamos el valor del promedio elevado al cuadrado. Para esto entonces aquí podemos decir, ¿verdad? Que este x representa cada uno de los datos con sigma elevado al cuadrado, o esta letra en forma de colochito que ustedes pueden observar es lo que representa la variable. La letra mu, que es otra letra griega, representa la media de la población. N es el total de observaciones y el símbolo de sigma representa la suma de todos estos valores que nosotros estamos calculando, cuyas diferencias les hemos elevado al cuadrado. Así es de que ilustremos entonces cómo podemos llevar a cabo este cálculo para una serie simple. El siguiente ejemplo dice de la forma siguiente. Tienen las cinco edades de 5 estudiantes de primer año de un centro educativo de nivel superior de la Ciudad de México. A saber, estas edades son 18, 23, 25, 27 y 34 años. Calcular la media aritmética y la varianza de la información, así como dar su interpretación. Entonces, en este caso, cuando nos pidan la varianza, lo primero que nosotros tenemos que hacer, aunque el ejercicio no lo dijera, ¿verdad?, es calcular el valor de la media aritmética. Así es que como primer paso, vamos a calcular la media aritmética. El ejercicio nos sugiere que se trate de una muestra, así es que lo vamos a tratar como una población. Y la media aritmética poblacional sería la sumatoria de estos datos dividido entre 5. Entonces vamos a sumar 18 más 23 más 25 más 27 más 34. Esto nos da una sumatoria de 127 y dividido entre 5, el promedio de años de estos estudiantes es de 25.4 años. Ahora, si ya conocemos entonces este promedio, vamos a aplicar la fórmula de la varianza, que dice que a cada dato le vamos a restar este valor promedio que hemos obtenido.
Para la media aritmética, entonces la interpretación de este resultado es que la mayoría de los estudiantes de primer grado universitario en este centro educativo tienen una edad alrededor de 25.4 años. Recordemos que la media aritmética se define como el punto de equilibrio. Entonces, por ahí andaría la edad promedio de este grupo de estudiantes. Ahora sí, entonces pasemos a sí, diga. Entonces ahí sería, en conclusión, de 25 años, ¿verdad? Podríamos dejarlo a 25 años, sería un dato interpretativo, porque el 0.4, si lo traducimos a meses, tiene su significado, ¿verdad? Entonces, para fines precisos, podría dejarse como 25.4 años. Para fines un poco más interpretativos, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos, imagínense que en una defensa de una tesis nosotros decimos la edad promedio de los estudiantes es de 25 años. Es mucho más digerible para todo público a decir 25.4 años, ¿verdad? Entonces, ahí dependerá quién nosotros nos vamos a dirigir para poder dar esta información. Haciendo el cálculo, entonces quiere decir, ¿verdad? Que a cada número le vamos a restar la media aritmética y esa diferencia la vamos a ir elevando al cuadrado. Aquí sí de preferencia necesitamos nuestra versión científica de la calculadora, ¿verdad? Ya sea en el teléfono o en la calculadora que tengamos, para calcular estas diferencias. En color rojo vean ustedes que el número 25.4 se repite en todo el planteamiento, porque a todos los números le estoy restando la media aritmética. 18 menos 25.4 al cuadrado, más 23 menos 25.4 al cuadrado, más 25 menos 25.4 al cuadrado, más 27 menos 25.4 al cuadrado, más 34 menos 25.4 al cuadrado. Y cuando tengamos esa sumatoria, pues la vamos a dividir entre 5. Aquí vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? Por ejemplo, si a un número menor le restamos un número mayor, la calculadora nos va a dar la diferencia negativa. Y cuando el número sea mayor que la media aritmética, entonces la diferencia nos va a salir positiva. ¿Cómo hacemos con esto? Al elevarlo al cuadrado significa que nosotros vamos a multiplicar esa diferencia por sí misma. O utilizamos la tecla para elevar al cuadrado. Entonces, si supongamos que ustedes tienen su calculadora en el teléfono, voy a hacer la diferencia. 18 menos 25.4 me da negativo 7.4. Entonces, aquí pueden observar ustedes que está una tecla para el cuadrado, x cuadrado. Entonces vamos a intentar digitarla y me da 54.76. En mi teléfono me da negativo porque no usamos paréntesis, pero vamos a saber que todo número elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces nosotros vamos a tomar este valor como 54.76, que sería la diferencia. No sé si todos lo pueden hacer ahí en su calculadora y ver que los valores nos van coincidiendo. De hecho, podríamos escribir la expresión completa, ¿verdad? Si tienen su teléfono en la versión horizontal, entonces yo puedo digitar paréntesis 23 menos 25.4, cierro paréntesis y presiono la tecla de elevar al cuadrado. Y automáticamente me da 5.76. En el segundo caso sería igual, ¿verdad? 20 paréntesis 25 menos 25.4, cerramos el paréntesis y presiono la tecla de elevar al cuadrado. Y ahí me da 0.16. ¿Por qué escribir paréntesis? Porque de esa manera le decimos a la calculadora, ¿verdad?, que primero haga la resta y posteriormente eleve al cuadrado. Si usted no digita paréntesis, entonces le está diciendo a la calculadora que primero eleve al cuadrado 25.4 y luego haga la resta 18 menos el cuadrado de 25.4. Entonces ahí la respuesta nos va a dar totalmente diferente. Por eso es importante que ustedes verifiquen en este momento que les den estos resultados.
No sé si los tienen. Sí, eso. ¿Estamos bien? Vaya. Entonces, miren, con la calculadora del teléfono podemos hacer eso, ¿verdad? Solo tenemos el cuidado de paréntesis, la diferencia, cerramos paréntesis y la tecla de elevar al cuadrado. Entonces, al hacer la sumatoria de estos números, me da 137.2. Dividido entre 5, me da la varianza de 27.44. Entonces, la varianza tiene la característica de que nos da la variabilidad de esta serie de datos, pero en unidades elevadas al cuadrado. Entonces, en este caso, 27.44 años elevados al cuadrado no tiene una interpretación, ¿verdad? Da la naturaleza del ejercicio que nosotros estamos hablando. Solo nos dice que tan variables pueden ser estos datos en unidades elevadas al cuadrado. No sé si tienen alguna duda, consulta o comentario, compañeros. ¿No la hay? Bueno, continuamos entonces. La siguiente medida y la última que vamos a estudiar se llama la desviación estándar de la población. Entonces, en vista de que la varianza tiene esa dificultad, ¿verdad? Que nos presenta los valores elevados al cuadrado, entonces necesitamos una medida que nos dé estos valores, ¿verdad? No sé si pueden observar que corra la pantalla. Me parece que no. No, ¿verdad? De hecho, creo que tenemos mala conexión porque se me hace difícil No hay datos escucharlo. presentados. No hay datos presentados. Sí, ¿verdad? Vaya, entonces, Solo nos vemos nosotros. Hoy sí. vaya. Veamos ahora. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Vaya, Sí. entonces creo que en mi teléfono es que no corre. Vaya, entonces la siguiente, les decía yo, es la desviación estándar de la población, ¿verdad? Y esta tiene la ventaja o va a superar la desventaja que tiene la varianza, que nos da la variabilidad en unidades medidas al cuadrado. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en pantalla, esta nos presenta, ¿verdad? Dice que vamos a hacer el mismo proceso, pero al final la fórmula nos dice que la desviación típica se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, a todo el cálculo anterior que nosotros hicimos, le vamos a extraer raíz cuadrada. Y este valor es el que nosotros vamos a conocer como desviación estándar de la población. ¿Qué logramos nosotros con este nuevo cálculo que nosotros estamos haciendo? Lo que logramos entonces es de que eliminamos esa respuesta de obtener las medidas elevadas al cuadrado. Por lo tanto, en esta ocasión ya podemos hacer una interpretación de los valores que estamos calculando. En este caso, los valores no cambian, los X representan los datos, mu representa la media aritmética que vamos a ir restando y vamos a dividir entre el número de elementos que tiene la población. Así es que si nos fuéramos nosotros al ejercicio anterior que estamos analizando de las edades de los estudiantes, ¿verdad? Yo podría hacer todo este mismo cálculo y a este valor de la varianza 27.44 le extraemos raíz cuadrada y entonces el valor resultante se llama desviación típica. Este valor sí tiene una interpretación, ¿verdad? Si ustedes verifican en su calculadora la raíz cuadrada de 27.44, nos da un valor aproximado de 5.2 aproximadamente. Entonces, ese 5.2 sí tiene una interpretación. Y podríamos decir que en promedio estas edades tienen una variabilidad de 5.2 o 5.23 puntos. Quiere decir que esos se alejan de la media aritmética. Y eso sí, ¿verdad? Ya tiene interpretación, a diferencia de este valor que obtuvimos de la varianza.
Entonces, veamos un ejemplo extra de cómo obtener la desviación estándar o la desviación típica para el caso de un ejemplo específico. En esta imagen que ustedes pueden observar se presenta cómo cambia la fórmula cuando nosotros tengamos una muestra. Y la diferencia entonces va a ser que no vamos a dividir entre n, sino que vamos a dividir entre n-1. Este se conoce como un factor de corrección porque una muestra contiene en muchas ocasiones menos elementos que una población. Entonces se conoce como factor de corrección por todas las muestras que podemos obtener de una diferente población. Entonces el ejemplo dice de la siguiente forma. Las puntuaciones de 8 estudiantes en cierta materia son 80, 92, 75, 68, 70, 81, 74, 86. Y nos piden obtener la desviación estándar. Entonces, de nuevo, recordemos, ¿verdad?, de que estas medidas se basan en compararlo con respecto a la media aritmética. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es obtener el valor de la media aritmética. Para esto nosotros vamos a efectuar la sumatoria de estas 8 puntajes y lo vamos a dividir entre 8. Aquí tenemos un error. La sumatoria da 626 puntos y dividido entre 8 nos coincide con 78.25, el cual tiene sentido porque la menor observación es 68 y la mayor observación parece que es 92. Entonces, está bien, ¿verdad? La media aritmética es un punto de equilibrio y aquí está en 78.25. Ahora vamos a pasar a hacer el cálculo de los valores que nos están pidiendo para calcular la desviación típica. Entonces, por fórmula esto es, a cada dato le vamos a restar la media aritmética, lo elevamos al cuadrado y cuando tengamos esta sumatoria lo vamos a dividir entre 8, ya que la información no dice que se trate de una muestra. Entonces empezamos con nuestro planteamiento. El primer dato, 80 menos 78.25 al cuadrado, 92 menos 78.25 al cuadrado, más 75 menos 78.25 al cuadrado, más 68 menos 78.25 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar con el último dato que sería 86. Le restamos la media aritmética y lo elevamos al cuadrado. Aquí lo hemos planteado así de forma, podríamos decir, horizontal, ¿verdad? Otros textos lo trabajan así en forma vertical, como si fuese una tabla, y es totalmente válido, ¿verdad?, la forma como obtengamos estas diferencias. Así es que es opción de ustedes si lo quieren trabajar así horizontal o vertical en forma de columna. Entonces, sí, digan. Disculpe. Sí. Vaya, por ejemplo, cuando hacemos primero, hacemos la resta, lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Sí. El resultado que me da lo elevo al cuadrado. Sí, correcto. Vaya, está bien. Y de hecho puede escribir la expresión completa si utiliza paréntesis en la calculadora. Paréntesis, así como aparece aquí, abrimos paréntesis, 80 menos 78.25, cerramos paréntesis y presionamos la tecla de elevar al cuadrado. Y tendría que darnos el 3.0625. Entonces, si verificamos uno. Sí, así salió en la primera. Así salió, ¿verdad? Sí, así vaya, es. entonces, utilizar el paréntesis les facilita el trabajo, porque están haciendo, la calculadora hace la resta y hace el valor, ¿verdad? Es como si digitáramos los datos, por ejemplo, en Excel, que con escribir un comando nos va a dar el valor de la desviación típica, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos estudiando paso a paso, pero realmente hay programas computacionales que nos dan el valor con solo presionar una tecla. Entonces, al sacar esta sumatoria, nos da 461.5375. Aquí pueden observar ustedes que yo he decidido utilizar todos los decimales y aunque la computadora me pone coma, pero realmente es punto, 3.0625. Entonces, ese 461 dividido entre 8 nos da un valor de 57.68. Si estuviéramos calculando, ese sería el valor de la varianza. Pero la varianza decíamos que nos da la desventaja de que tiene valores elevados al cuadrado. Entonces, al extraer raíz cuadrada de ese número,
el valor de sigma o la desviación estándar o típica nos da de 7.59 puntos. Significa que las notas de estos estudiantes en promedio se han desviado de la media aritmética 7.59 puntos. Entonces, ahí hemos medido la variabilidad de estos datos, ¿verdad? Y al observarlos podemos observar que no son datos tan dispersos, porque el valor nos ha salido bastante pequeño, de 78.25. Entonces, compañeros, ahí vimos ya dos ejemplos de prácticamente hacemos el mismo cálculo, ¿verdad? Si es varianza, entonces es cuando no extraemos raíz cuadrada, y si extraemos raíz cuadrada, entonces se conoce como desviación típica. Ahora hay varios teoremas, ¿verdad?, que nos explican cómo se comportan los datos alrededor de la media aritmética. Entonces, si nosotros conocemos la desviación típica, hay un teorema que se llama de Chebyshev, que nos dice, ¿verdad?, que si nosotros conocemos la media aritmética, más o menos una desviación típica atrás de la media aritmética y una desviación típica adelante de la media aritmética, podemos ubicar al 68% de los datos. Si nosotros a la media aritmética le restamos 2 veces la desviación típica y el otro extremo lo ubicamos en la media aritmética más 2 desviaciones típicas, entonces ahí estamos ubicando el 95% de los datos. Y también podemos hacerlo para 3 desviaciones. Si la frontera la establecemos, la media aritmética menos 3 desviaciones típicas, que sería la frontera inferior, y la superior sería la media aritmética más 3 desviaciones típicas, en ese intervalo o en esas dos fronteras, entonces podemos ubicar al 99% de los datos. Vean qué gran utilidad entonces tiene la desviación típica cuando nosotros queremos saber en qué porcentaje de los datos queremos ubicarlo. Entonces, prácticamente en una serie estadística, la media aritmética y la desviación típica nos pueden ayudar a describir, ¿verdad?, cómo se comporta los porcentajes de los datos alrededor de esta. Si nosotros queremos comparar entonces dos poblaciones, muy probablemente, como veíamos al inicio, tengamos la misma media aritmética, pero con diferente desviación típica. Entonces, para eso, algunos libros utilizan las medidas de variabilidad relativas y estas se basan en otras medidas de dispersión. La más común de estas y bastante práctica de utilizar se conoce como el coeficiente de variación. Y este coeficiente de variación se define como la división entre la desviación típica y la media aritmética, multiplicada por el 100%. Porque todas las medidas de dispersión relativas realmente son porcentajes. Entonces nos pueden decir qué tan creíble es una media aritmética o qué tan desconfiable puede ser un promedio que nosotros obtengamos. Pueden observar ustedes que si de una muestra, una población, solo cambian los símbolos. El cociente es el mismo que vamos a hacer, ¿verdad? La desviación típica entre la media aritmética, multiplicado por el 100% para que nosotros podamos tener una interpretación mucho más fácil. Veamos un ejemplo sencillo, bastante curioso que me hallé por ahí. Dice, en la familia Gómez, el salario mensual del padre es de $900 y el salario de la madre es de $1,500. En la familia Pérez, el padre gana $1,860 y la madre gana $540. Con solo esa información, ¿qué comentario podrían hacer o qué análisis estadístico podríamos hacer? Las preguntas dicen, ¿cuál es el sueldo medio de cada familia? Y en cuál de ellas hay mayor desviación o variabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es el rango de cada familia? Entonces, ¿qué podríamos decir a este respecto? El sueldo medio es 2.400. De la primer familia. Sí, pero curiosamente lo dividí entre dos. No, solamente lo sumé. Da 1.200. Entonces daría 1.200, ¿verdad? Muy bien, correcto. En el caso de la familia Pérez, entonces el promedio nos daría, el padre gana 1.800 y la madre gana 540. ¿Cuál sería el promedio?
Es lo mismo, licenciado, 2.400. Lo mismo nos da, ¿verdad? Sí. Entonces vean que tenemos igual media aritmética, pero los salarios son diferentes. Entonces aquí se hace bastante evidente, ¿verdad? Que necesitamos una medida extra para poder definir la variabilidad de estas dos series de datos, muy pequeñas, por cierto. En el caso de la familia Gómez, como ustedes muy bien lo dijeron, el promedio da de 1.200. Si calculamos la variabilidad o la desviación típica, es 900 menos 1.200, que es el promedio, más 1.500 menos 1.200 al cuadrado, que es el salario de la madre, y lo dividimos entre 2. Entonces, al hacer este cálculo, la desviación típica nos da de 300 unidades. Ahora, si nosotros calculamos lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? El coeficiente de variabilidad, dividimos la desviación típica entre la media aritmética y lo multiplicamos por el 100%, nos da un coeficiente de variabilidad del 25%. Eso nos dice qué tan, podríamos decir, confiable es la media aritmética con respecto a esa serie de dos datos. Ahora hagamos el cálculo para la familia Pérez. Ya ustedes hicieron la media aritmética y también coincide con 1.200, ¿verdad? Diga, compañera Marta. ¿O no? ¿No levantó la mano? Ah, perdón. Vale. Entonces, la desviación típica para esta serie de datos sería 1.800 menos 1.200 elevado al cuadrado, más el segundo dato, 540 menos 1.200 elevado al cuadrado. Si hacemos este cálculo, esas diferencias, ¿verdad? Que ya las practicamos y dividimos entre 2, después extraemos la raíz cuadrada, nos da una desviación típica de 660 dólares, porque son salarios en este caso. Licenciado, buenas Sí, noches. diga. Buenas noches. Disculpe, me corté la llamada por abrir el micrófono. Y si en ese caso nosotros nos quedaríamos, como estamos viendo las medidas de dispersión, Sí. y si aplicamos el rango para sacar las diferencias entre cada familia, sería que nos quedamos muy cortos para la interpretación, ¿o podríamos? Se puede. De hecho, nos dice una información similar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la familia Gómez, sería de 1.500 a 900, hay 600 puntos de rango, ¿verdad? En el caso de la familia Pérez, sería de 1.860 hasta 540, casi habrían 1.300 dólares, 1.320. 1.320 son. De diferencia. Entonces ya el rango nos dice, ¿verdad? Que en la familia Pérez la dispersión es mayor que en la familia Gómez, aunque la media aritmética sea igual, ¿verdad? Es decir, hay mayor variabilidad. Y la lógica nos lo dice, ¿verdad? El papá gana 1.800 dólares y la madre 540. Entonces son salarios bastante alejados de la media aritmética. Veamos el coeficiente de variabilidad como confirma este hecho. Si dividimos la desviación típica, 660, entre 1.200 y lo multiplicamos por 100, entonces nos da un coeficiente de variabilidad de 55%. Aquí a menor coeficiente tenemos más credibilidad. Entonces podemos ver que esta serie de salarios de la familia Gómez tiene menor coeficiente de variabilidad y por lo tanto menor variabilidad que el de la familia Pérez. Por lo tanto, entonces podemos decir, ¿verdad?, de que están menos variables estos dos datos y es lo que nos ha presentado este análisis que hemos hecho nosotros aquí con esta serie. Sencilla, ¿verdad? No sé si se entiende, compañeros, el uso del coeficiente de variabilidad. Sí, bueno. Entonces, cuando hablemos de este, ¿verdad? Siempre lo vamos a utilizar en términos de porcentajes. Ahora, en la tutoría anterior nos quedó este detalle, ¿verdad? De que hay 5 números que nos pueden ayudar a definir una serie. El dato menor, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el dato mayor, ¿verdad? De hecho, esto es lo que se conoce como una gráfica de cuadro o un diagrama de cuadro y bigote, ¿verdad? Otros libros también lo llaman como gráfico de caja y bigotes. Y lo que nos presenta son estos 5 puntos, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, Kevin Horn es el gerente nacional de ventas de National Textbooks
Cuenta con un personal de venta conformado por 40 personas, las cuales hacen visita a profesores universitarios en todo Estados Unidos. Cada sábado por la mañana solicita a su personal que le envíe su informe, que debe incluir, entre otras cosas, la cantidad de profesores que visitaron la semana anterior, y en la lista de abajo, en orden de menor a mayor, aparece la cantidad de visitas de la semana pasada. Si les parece conocido, hicimos el cálculo de los cuartiles en la tutoría anterior y nos resultó, ¿verdad?, que el cuartil 1 toma el valor de 51.25. El cuartil 2 toma el valor de 58. El cuartil 3 toma el valor de 66. Y los otros dos datos serían el número menor, o el dato menor es 38, y la observación mayor es de 79. Así que vamos a construir una escala adecuada que contenga estos datos desde el 38 hasta el 79. Aquí, por cuestión de espacio, lo hemos ubicado en pares, o podríamos ubicarlo de 5 en 5 o de 10 en 10. Si nosotros estamos haciendo el esquema con lápiz y papel. Entonces, la observación menor es 38, ¿verdad? Le vamos a ubicar ahí el valor mínimo. La observación, el cuartil 1, lo ubicamos aproximadamente en 51.25. El cuartil 2 lo ubicamos en 58. El cuartil 3 lo ubicamos en el valor 66. Y la observación mayor corresponde a 79. Entonces, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, vamos a ubicar esta cajita, que es la que nos da el 50% de las observaciones intermedias. Recordemos que el cuartil 2 corresponde con la mediana y el restante que nos queda, ¿verdad?, entre el valor mínimo y el cuartil 1, aquí tenemos el 25% de las observaciones menores. Después del cuartil 3 hasta el valor máximo, tenemos el 25% de las observaciones mayores. Entonces, esto que nosotros observamos aquí es lo que se conoce como el diagrama de caja y bigotes, y este valor lo vamos a mover, que tendría que estar en 38. Y ahí tendríamos ya terminado nuestro diagrama de caja y bigote, ¿verdad? Que es un gráfico sencillo que nos puede ayudar a nosotros a interpretar la información, ¿verdad? Donde tenemos el 25% de los datos menores, el 50% de los datos centrales, que queda ubicado en la cajita, y el 25% de los datos superiores, que queda en el segundo bigote, podríamos decirlo, ¿verdad? De hecho, es el nombre que recibe. Si el diagrama ya está construido, entonces también se nos podría pedir analizarlo, ¿verdad?, si se presentase la información de esta manera. El siguiente ejemplo dice, se trata de esto. El diagrama de caja dice, muestra la suma que se gastaron en libros y suministros durante los años, un año los estudiantes de cuarto año de universidades públicas. Entonces aquí se presentan los datos que van desde 0 hasta un poquito arriba de 1750. Y lo que se ha construido es el diagrama de caja y bigote. Entonces, aunque los valores no son muy precisos por el cómo se presenta el diagrama, se nos hacen las siguientes preguntas. Me gustaría que ustedes pudieran participar en el análisis. La primera, ¿cuál sería el valor de la mediana de la suma que se gastó? Recordemos lo que el diagrama de caja y bigote nos dice, ¿verdad? Abajo, el dato menor. Cuando inicia la caja, es el cuartil 1. La línea del centro es el cuartil 2 o la mediana. Donde termina la caja es el cuartil 3. Y la última ceñita nos dice el dato mayor que presenta la serie. Entonces, ¿quién le gustaría participar con la pregunta A? La mediana sería 700. No. Dijimos que va a ser esta línea. Aproximadamente 350, ¿verdad? Por ahí lo dejaríamos. ¿Cuál sería el valor del primer cuartil? ¿O qué valor aproximado podríamos sugerirle? 150.
Por ahí, ¿verdad? Aquí realmente ¿verdad? es un poco impreciso poder decirlo porque desde 0 hasta 350 375. podría ser, ¿verdad? No está graduado para poderlo decir. Entonces yo lo puse en 233, pero realmente el valor de 175 también tendría sentido. El cuartil 3 entonces sería donde termina la cajita y sería un valor cercano a 1050. Yo lo he puesto en 973. Compañero, no sé si podría... No te escucho. Sí, les vamos a agradecer que los apaguen para que todos podamos escuchar. La pregunta C dice, calcule el rango intercuartil de la cantidad que se gastó. Entonces, si yo definí el cuartil 3 en 933 y el cuartil 1 en 233, tengo que hacer la resta de esos números. 933 menos 233 y el rango intercuartílico es de 700 puntos. Eso es desde donde inicia la cajita hasta donde termina. Ahora sí, aquí una pregunta de análisis. ¿Qué valores consideraríamos nosotros atípicos en esta serie de datos? Quizás como en la gráfica, que son los extremos, serían los arriba de 1500 como el extremo y los abajo de 150 quizás, o sea, los que están entre 0 y lo que no se ve de la barrita. Muy bien, correcto. Entonces, ahí tenemos estos valores que se pueden considerar atípicos. Es decir, en buen español serían los extremos, ¿verdad? Los que están muy arriba o muy abajo, ¿verdad? Entonces, esos son los datos atípicos. Y luego nos pregunta si la distribución es simétrica, tiene sesgo positivo o sesgo negativo. Creo que todavía no lo hemos analizado, aunque comparamos, ¿verdad? Que cuando se comporta la moda, la mediana y el otro valor, entonces ahí podríamos nosotros escribirlo. Bueno, pues entonces es el material para esta semana, compañeros, que hemos analizado. En la plataforma se ha cargado el material para